Je veux seulement oublier. Et puis, je fume, mais je ne fume pas. A ver, Kiko, ¿tú fumas? He fumado mucho. Ah, bien, he fumado, pretérito Con perfecto. esa voz así. Emilia, Lo dejé no hace 30 fumas. años, lo dejé. Nunca he fumado y lo he intentado mucho, pero no, es que no Lo me he gusta. intentado. Yo solo intenté una vez. Y tú fumaste. Yo fumé hace ya 30 años que lo dejé. Fíjate. Yo 30, justo igual. Pues que ella, igual, 30, la edad de sí. mi hijo. Sí. Ahí lo dejé. Bueno, es un momento en que suelen dejarlo las mujeres cuando son madres, lo dejan. Bueno, pues la primera vez que yo llego al colegio tenía pues 11 años y entonces pues, empezaban a fumar para hacerse los hombres. Que había y tal. que fumar en esa Y había época. un tabaco que se llamaba antillana, que tenía un papel dulce. Por alguna razón, pues la gente empezaba a fumar con antillana porque tenía el papel dulce. No me preguntéis por qué, pero era ese. Y entonces, claro, pues antillana o así, trágate el humo. Dice, bueno, pues si todo da náuseas. Dice, bueno, pero luego ya se te pasa. Digo, yo pasar náuseas por fumar, pues si me da igual fumar. Nunca aprendí. Qué suerte. Pero Yo es que por eso... no me sé tragar el humo. No, yo es que cuando me lo quise tragar vi que eso es malo. Y entonces, ya a los 18, con una chica a la que yo pretendía, y al final pues lo conseguí, tal y cual, me puse a fumar en pipa, pero por hacerme el mayor. El mayor, Tenía sí, el 18 años, interesante. parece que Molaba tenía, mucho. tenía 15. Y olía muy bien, además. Lamentable, eso pensaba yo. Y ya cuando ya, ¿verdad? Había bien, entonces... Dijo, no, si a mí la pipa no me gusta. Digo, ¿y qué hago yo con esto fuera? Y nunca más. Pues una suerte que has tenido. Pues sí, porque en nuestra señor. época fumar era lo más. Y aunque yo me acuerdo los mareos que te cogías, los globos, Y cuando daba igual. entré- Había que fumar porque era lo que molaba. O sea, tú no podías salir a ligar si y no ahora llevabas un vea, cigarro. ahora fuman- Ahora otra los vez. chavales Pero ya hay fuman una bastante. cultura Y las que todo el mundo chicas, sabe lo que es pues el a pesar tabaco. de- No, y las chicas beben. Y ya no se ve en el Beben y cine, fuman. ni en las Fuman más que publici- ellos. Pero ni en las Pero yo publicidades, creo que, ni por en el ejemplo, cine se ve. entre los jóvenes yo creo que cada vez se bebe menos. Se bebe menos y se fuma menos, sobre todo se bebe menos. Pero fuman bebe estas menos. cosas, ¿no? Y- Que se y- fuma ahora. También te digo... No, sí, el vapeo y Esas tal. El sí, vapeo querías. y de liar. Se sacan Sí, el Sí, huele. pero, Sí, eso y también toman lo que hacen es, en vez de esto, pues toman drogas que... Sí. sintéticas. Bueno, Es escúchame, un el Red otro Bull día- con la... Sintéticas, con se los- bruto- se llama- y esteroides. Y además sí. no engordas. Y la cocaína rosa esa que hablan, renta, no como sé diría qué. Pedro Sánchez. El otro día en un instituto de Madrid, Sí, o cerca de la mi casa, Federada, a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, veo a unos alumnos ya, hacíamos un porro ya para entrar a Y no era tabaco de liar. era A veces porro. No, es no, tabaco es de que liar, olía a porro, olía. me voy a morir, no. Sí, es que huele mucho. Es sí, que sí, huele sí. mucho a porro. Pues Es ahora ese cantazo es en muchos estados de Estados Unidos que habían legalizado, claro, se han dado cuenta de La marihuana, que dices. se ha ese es el disparado camino que va a otra y que cosa, se han claro. disparado las enfermedades mentales. Claro, lógico. Claro, porque las activan. Sí. Y entonces eso, pero claro, esto al mismo tiempo contrasta con que Trump haya empezado a legalizar ya el cannabis bajo prescripción Los médica. abuelos. Siempre, Bueno, pero hay siempre una eso de fórmula, médico ¿no? es una cosa... Bueno, y el Pero- fentanilo también es médico. No, pero A ver, a y mí el como no me fentanilo te lo extraña- ponen en la UBI, a mí como quiere no me decir que todo extraña tiene nada de su sus dosis. corruptelas. No, a mí lo que no me extraña nada es que es un pobre esquizofrénico. Yo veo el tráiler de lo de Melania, que me lo enseñó Isabel ayer, que es impresionante. Yo lo voy a ver. Bueno, y este mujerón que hace con este cretino bipolar, porque está como una chota. Puede decir una cosa por la mañana, lo contrario por la tarde. Y lo más estúpido que ha hecho es últimamente cargar contra Reitner, al que ha degollado su hijo. Su hijo. Chicos, respeta a los muertos, imbécil. Que hasta tus votantes son mejor persona. Y luego tanto de cristiano, pues este cristiano, pues si tú inventaste el pecado, Sogolfo, y vendiste participaciones. Y hoy desclasificación En fin. de esa parte de los papeles de Epstein, que Sí. hablaremos de él ahora porque ayer Oye, qué buena apareció letra Ana. tiene lo de cuando escribe los pasajes de Lolita, estos en los pies. Sí. ¿Quién? Epstein. Las Epstein. fotos. Tiene una... Bueno, es que yo le he mandado esta noche una esquina, porque lo de Ana Obregón, cuanto más lo piensas, yo creo que Ana no es consciente de la gravedad del asunto. Se ha lanzado a hablar con una tal, y dice, oye, que estamos hablando de prostitución de menores. Estamos hablando de que el príncipe Andrés de Inglaterra ha sido desposeído de sus títulos. Es decir, que hay mucho más de lo que ha salido, siendo bastante.
Es decir, que no es como en Italia cuando salía una velina de Berlusconi, aquella Ruby, Sí, hombre. menor de edad, que tiene 17 años, y me dicen que tiene 29 y recién llegada con 2 hijos de Marruecos, me lo creo exactamente igual. Era una Pero esto mena. Era una mena, y tan mena y mina también. Pero por eso yo decía el otro día lo de la frivolidad que a veces, de la ¿Verdad que peca que no? a veces Ana, hablando de ciertos temas que son muy importantes y muy serios. Exactamente. No se da la cuenta, maternidad, no se da la cuenta. gestación No sé, subrogada. no lo ve. Ana no lo ve. Pero yo, a ¿No ver, lo ve? yo estuve ese día con Ana y Ana está hablando de un momento de su vida que ya tiene 20, 21 años, no los ha cumplido, que este señor tiene 27 años, que entonces era el John Kennedy de Nueva York y no era el asqueroso depredador que se convirtió años después. O por lo menos ella no sabía eso, o sea, ella no... pero además lo si dijo nadie varias le veces, dice, dice- yo casi vomito el día que me Pero entero no te en un exime documental. de ahora ¿Pero qué vas a tratado de decir? una manera Ahora, de Quiero todas decir, maneras, tú también- estás contando lo que has vivido, que lo que has vivido es con un monstruo, pero que en ese momento todavía no había desarrollado esa faceta Perdona, del monstruo. Bea, o por pero lo menos tú no la pero- conocías. pero Tampoco ahí podemos en medio, culpabilizarla. no, pero en medio, si nadie la ha culpabilizado, eso fue una información que estaba mal hecha a partir de lo que saca el New York Times, que es cómo empieza Epstein. El primer pelotazo, de verdad, el primer negocio, que es una captura de dinero negro en paraíso fiscal, que me da la impresión de que eso no lo está viendo Ana Boquegón, que es Ana al dinero principio lo negro negó de y tu luego ya padre, lo que dejaba está en en las duda. Caimán. Sí, Claro, al las principio que- decían no, y luego ya se lo explicamos Hombre, es varias veces. evidente. Le dimos los nombres de las sociedades, porque todo eso son documentos que han Pero aparecido, no claro, es que alguien lo ha y contado. más que aparecerán ahora. Y a ella se cayó, dijo, bueno, yo de eso no. A ver, ella no, evidentemente en eso no se va a meter porque estaban sus padres y ella no, No, y le va a sobre todo el apetecer hablar de patriarca, eso. pero ese patriarca estaba sacando dinero negro, no era el No, único. eran inversiones que se y además hacían tenía una en esa cuenta época, que año no era 80. exactamente un banco, además, era el clásico chiringuito para guardar dinero negro de gente poderosa. No, pero- Y este era un cazarrecompensas. Que es así, Sí, igual que hay sí, sí, cazarrecompensas. y buscaba la pista del dinero conseguía oculto. buscar el No, dinero y brillante, oculto y no sé. convencía, no quiero saber cómo, al tío del banco que no estaba usando el dinero negro, devuélvelo. Y lo devolvía, si no todo del todo, buena parte. Y entonces se lleva una comisión, hablamos de Y ahí millones. empezó su riqueza, según Ahí el New empezó. York Times, los documentos que han Y aparecido. más que la riqueza, que eso, como se sabe, y era muy difícil de conseguir, ahí entra ya en los palacios de la pasta. Claro. Y es ahí cuando empieza su Pero carrera podemos social. entender que Ana no sabía de todo esto en la misa. O sea, que, Pero que la después- parte... No, y ahora no sé. La parte golfa, así más. Ella Pero le veía él- a un chico joven, guapo, que le paseaba en Rolls, que le metía a las mejores fiestas de Nueva York, de Liz Taylor para arriba. Imagínate, Ana, con 21 años, queriendo pero- comerse Hollywood. Pero- También te digo que en esa época tener un dinero fuera... Es que en esa época secuestraban a los empresarios. Es que eran los años Pero 80. bueno, en esa época y en esta y en cualquiera. O sea, a mí, tener- que la gente se lleve el dinero donde sea, huyendo del fisco, me da igual. El problema es que luego, si te pillan, tienes un problema, Claro. más que era un problema técnico. Pero bueno, Que les no es un estafaron, problema. eso fue como lo de Madoff, pero de si gente es que metió, los estafaron. Si es que el problema es que luego él venía a Madrid. Y Claro. venía a su casa. Y hay el cronograma, igual que como comentabais, que comentabas con Alaska, que no sale lo que era la época en que estaba No, Miguel no. Bosé. Eso es más A ver, tarde. a ver. ¿Y cuándo son los Partimos de la años en que base- viene Epstein, que paraba en su En el casa? 81. En el En el 81 acabó en el 82. Según Ana Obregón, todavía nos ha contado que con Miguel Bosé estuvo entre el 80 y el 81, pero que ella se fue a Estados Unidos y que aquella relación se acabó. Según Alaska, imposible. Y según todos, sabemos que la relación de Miguel Bosé y Ana Obregón, pues yo queréis que os diga, que yo la pongo en cuarentena y la he puesto en cuarentena toda la vida. Sí. Aquello fue el típico producto de marketing maravilloso de esa época. Bueno, y que puede haber, como era muy guapo, sobre todo Miguel, pues un que sos. Pues un que sos, Sí, dejémoslo ahí, sí. y ya está. Miguel ha sido No era generoso en impedimento. todo lo que la naturaleza le ha dado. Y Ana también. Pero perdona, que es la época de Linda, que es cuando viene Miguel. Y eso son los 70, no es en los 80. El famoso Rael. Ana Claro. apareció ayer en un acto de la fundación que lleva el nombre de su hijo Alex, porque han conseguido 50.000 euros y los van a donar al Hospital Valdebrón para analizar ese sarcoma de Ewing que acabó con su vida. Y es verdad que, lógicamente, pues le abordan Sí, por ahí esta estaba cuestión. Baselga ahí. Tenía que contestar a los medios de comunicación, porque si algo hace Ana bien es eso, precisamente, torear o lidiar con los medios y ser amabilísima con ellos, pero insistió en lo que había dicho en la tele, pues que no quiere saber nada más de esto, que parece que es un imán para este tipo de problemas, que le repugna lo que ha venido haciendo Epstein durante todo este tiempo, y lo curioso fue que intervino Alejandro Lecchio. Por primera vez en semanas hemos oído hablar o hemos oído la voz del italiano después de su despido de Telecinco. Es verdad que entró por teléfono, le llamó Ana, dijo gracias por la donación, esto va a ayudar a salvar vidas.
punto, ya está. No hizo ninguna declaración, además de lo que ha venido, de lo que no ha dicho, porque no le hemos. Pero hay un problema. De ¿De qué año son las memorias de Ana? Tiene dos. Es que tiene dos volúmenes de memorias. Sí, pero el segundo no desmiente el No, primero. el segundo no habla de esto, habla No. de su hijo. Sí, Es el primero no el dice primero. ahí que es el hombre perfecto del Sí, que pero nunca que me ella enamoré. no se enamoró. Sí, pero de que nunca me A enamoré ver, no yo quiere tampoco, decir igual que no me creo la historia de Miguel Bosé, porque, o sea, con el que sos y mucho marketing maravilloso en esa época, igual no me creo a Ana Obregón cuando dice que no tuvo nada con Epstein. Es que es imposible que e hay impensable. hay una foto. La manita en que los dos está. en la limusín. Guapo él, guapo ella. Jóvenes, con 20 éxito. años. Ana en esa época se comía el mundo y hacía lo que le daba la gana porque es una mujer. estaba en edad de las que le gustaban Por a este eso. también. Totalmente. Bueno, él tenía 27, ella tenía 21. A Estaba ver, en, estaba en la No, yo he horquilla. visto la foto, la vi ayer, además, claro, ya ha saltado a YouTube. Yo siempre ha en saltado a YouTube. todas partes, Conviene claro. recordar los que siguen, nos siguen en YouTube, que son muchísimos. Hay más de 800.000 que siguen en radio. Espera, que es que ayer 816.000. Joder. Bueno, Habíamos subido. Estamos hay que llegar al subiendo, millón, ¿no? bueno, Para hay el que radio. llegar, es que Libertad Digital ya nos han dado la Sí, ya he placa visto de la oro, placa. que es de 1 millón, pero ya estamos en 1.140.000. Qué barbaridad. Entonces en el radio tenemos que Entonces, lo que pasa alcanzar el también, sabes millón. que Ana, en los años 80, ella estuvo muy metida en los círculos de Hollywood, ¿eh? Sí, Se fue sí. a Nueva Sí. York, incluso hasta tuvo alguna cosilla con Spielberg. Yo me Sí. acuerdo que me lo Una contaba. paella, ¿no? Y Robert Una De paella que Niro, dijo, y sí. Robert De Niro, que nadie se lo o sea, creía, pues mira. La Tony verdad. Curtis, que yo dije Tony Curtis, desde que vino aquí a casarse con ella, a pedirle la mano a Sí. los padres. Eso yo fui testigo, no puedo decir que no. Claro, Sí, pero- bueno. Pero Pues Tony tengo yo unas Curtis fotos tenía con una Tony edad- Curtis que le entrevisté Bueno, pero le gustaba. en Maite Comodore, Sí. que si me descuido me deja embarazada de gemelos. Bueno, O sea menuda. que... Es asombroso, porque con la pluma que Con la tenía, pluma- luego Oye, resulta que no, que Fui no. con que mi no. hermano Qué película, y ¿eh? menos Sí. mal que lleva a mi hermano. Me acuerdo que yo estaba empezando, porque yo creo que salgo de ahí embarazada. Son totalmente... Era eran divertidísimo. depredadores totales. Sí. Fue en 2012 la entrevista, perdón, la publicación de estas memorias, Así soy yo, se titulan, y es en este libro. Yo creo que no, yo no me he leído este libro de Sí, yo me memorias. lo leí en su día. Sí, Yo además. reconozco tan que Ella jóvenes. salía con unas bailarinas en la portada, me acuerdo. es Vanity Fair Tipo que de le hace Hepburn. una... En esa época era más delgada. Yo recuerdo porque me la presentó Fernando Sánchez Dragó. Yo estaba viendo en Barcelona y cuando vengo aquí presentan la operación liberal, los clubes liberales que eran de Garrigues Justo. y tal, antes de la operación Roca. Y entonces Fernando, que yo publico Lo que queda de España en el 79, Fernando publica en Gárgoles y Avidis, nos conocemos, me entrevista en la televisión Trapiello, en ese momento me parece, en Encuentros con las Letras, y salimos juntos y dice, oye, ven, que me han invitado a una presentación del Club Liberal de Madrid y tal y cual. Y además te presento a Anita Obregón, que ya verás qué guapa es, no sé qué. Y entonces digo, pues vale, yo como vivía en Barcelona, vengo en Madrid, no tenía otra cosa que hacer, y con Fernando te divertías siempre, y siempre había gente. Fernando nunca estaba solo. Yo no sé cuándo meditaba, pero desde luego siempre con alguien. Bueno, entonces vamos ahí al club, y entonces dice, mira, Ana, tal, Federico, no sé cuánta, no sé qué, presentamos el libro, la tía muy al tanto de todo, de mi libro, del de Fernando y de todo. Y recuerdo que había hecho, Alberto Corazón había hecho un diseño de una camiseta que vendían, que era como un crucigrama y ponía yo soy liberal. Lo bien que le sentaba a Ana Obregón Que era y lo monísima. simpática que era, pero absolutamente plana. Esas Sí. curvas que salieron Eso después fue no Hollywood. existían, Eso fue hay que Hollywood decir, luego. Eso y fue ni Los fal- Ángeles. Ni falta que le hacían. Mira, Ana en esa época... Posterior. Y aparte- encantadora. O sea, esa cosa, esa simpatía madrileña sin esfuerzo. Pues así es Ana. Es simpática sí, Es por la gente más naturaleza. popular, sabes, que ha habido en este país. O sea, Sí, es sí. lo que como personaje de revista ha sido popular. O sea, Sí. vendía lo que tú dijeras. Que contaba su vida, la contaba a su manera y sus cosas que decía. Pero popularidad ha tenido absolutamente toda. Y luego Garriza Cuarte de lo de Anhelo 7, que tuvo la Un gran éxito. suerte de que eso Señor. pegó muy bien. Pero muy bien. Y muy bien, y lo he vivido mucho tiempo de eso, y a partir de su... Es que Hombre, estaba- y lo de las apuestas, ¿no? Lo de que hacía con Ramón García, eso, ¿no? Que apostamos. Que Sí, la apostamos, tele ya sí, tuvo su claro. recorrido. Mira, Ana en Y esa la época, Nochevieja. en los Pero 80... en Ana y las 7 gustaban los niños Y a crecen. los padres. Mi y a madre los le padres. encantaba. todo el mundo. Yo recuerdo Mi que madre la no se lo había, pero perdía. me chocaba porque estaba viendo en una Navidad, precisamente en una Nochebuena, estábamos en una casa rural de Mallorca. Y entonces, pues había una tele, ponemos, con los niños que eran muy pequeños entonces, Ana y los 7. ¡Ay, qué bien! Y veo que se pone a hacer un striptease. Claro, para padres e porque ahí hijos hacía- gustaba No, todo. sí, pero claro, Es que eso ¿cómo era le ella. dices? Mi Un hijo hijo Jorge, que era universal. pequeñín... Con una barra, ¿te acuerdas? Con una barra. No, se lo hacía con una barra y le ponía boca abajo, Cuando boca empezó la arriba. moda aquella. Y yo me Con una sentía barra, un con poco una barra. violento.
María se largó, no quería explicar aquello. Tampoco podía quitar la televisión, porque entonces era darle una gravedad a la cosa que no tenía. Pero ¿cómo le explicas a un niño de 4 años qué es eso? Pero una serie no era familiar, fácil. Pero- Y tan familiar Así no se estábamos, vendía. ya te digo, que estamos ahí viendo. Pero bueno, ahora sabemos que si estuviera Ábalos la financiaría, porque Bueno, claro, Ábalos, era como sonrisas y lágrimas, pero con una prostituta Y en vez con de menos un lágrimas. stripper. Pero bueno, en ella vez de blanqueaba, una ¿no? monja. Blanqueaba un poquito esa doble vida de la prostitución, lo hacía ella como No, tan era simpático. stripper, no era Que no es prostituta. stripper. Bueno, perdona. En fin. Eso es No, como no. desayuno en Tiffany. Si es que yo la veía, Ya, lo ya, reconozco, ya, ya, porque sí me era acuerdo. una Esas edad... historias de siempre, Todas ¿verdad? quisimos subirnos a esa Va a barra. hacer de stripper corazón. Sí. Pero han ganado muchísimo dinero en la tele, muchísimo, las Lo que ha nocheviejas querido. que ha hecho, Lo que ha ¿verdad? querido. Solo por Bueno, eso ella que tenía además de ayer... familia. Bueno, ella y la familia es muy rica. Los García Obregón son de los primeros constructores de España. Corcha, ¿te acuerdas? Y en la época de la gran Mira, construcción. su padre era Antonio La García, M30 un del señor sanatorio. guapísimo, porque mi padre en esa época eran amigos de jovencitos y me decía siempre que era un cañonazo Antonio. Se enamoró a una señora que tenía mucho dinero, que era Ana Obregón, Sí. porque el dinero lo tenía la madre, la familia de la madre. Y Antonio lo que tenía era mucha inteligencia, era un tío muy bueno, muy profesional y muy inteligente. Entonces que se juntaron, como antiguamente, los doblones con los blasones. Sí, Entonces eso juntaron la es. inteligencia con el dinero. Es una historia parecida a la de Fefe, Igual. pero en apacible. Efectivamente, Porque este fue un un matrimonio matrimonio ideal, ¿eh? felicísimo. Toda la vida Y eran muy juntos amigos, hasta el el final. IFF, Final. eran íntimos amigos el IFF. Sí, es porque verdad. es que es una generación, y eso del pelotazo también pasa con los Albertos y los Koplovich, pero este es el único caso de felicidad conyugal que duró Un toda la matrimonio vida. siempre Toda la de la vida, mano en sí. todas las fiestas. Yo me Sí. acuerdo cenas de Madrid, presentaciones, está muy siempre bien. iban de la mano. Ana Obregón, madre, era locura por su marido y él también, o sea, y juntos han estado hasta el final. Y luego lo que os decía, se juntó la inteligencia, porque él era un delineante, él empezó desde lo más bajo, ¿eh? Sí, sí. Y ya con la familia Obregón, pues creó luego el Imperio Hotza, que Hotza fue una Era Juan constructora Obregón, de claro. Una de lujo las grandes. Sí, en, señor. en Un poco también España. fue la historia de Fefe, podemos Pues decir. es lo que estábamos Y en contando. parte, Bueno, de Florentino. De pero que Florentino. sin que ninguna mujer acabara en un psiquiátrico. Bueno, Claro, sin exactamente. rupturas, No, sin y 20 además hijos amor de 20 total, ni matrimonios. líos. No, ni y nada. además siempre, es que les veías ya mayores hermanos se y llevan siempre bien, de la además. mano, De la Los mano. hermanos, 5 o sí, 6 Javier, hijos sí. tuvieron Javier y está muy además bien. Javier, Juancho es el mayor. Javier, Juancho, sí. Celia y Amalia son los Se llevan 4. bien entre ellos. Se han Se llevado A muy mí adoran. la que más todos. me gustaba era Celia. bien. Tú sabes Una que vez la Celia- entrevisté como Amalia empresaria. era Amalia sí, buenísima. pero a mí me gustaba. ¿Tú sabes, Celia. Federico, de quién Era fue Giorgio novia? Aresu. Giorgio Aresu, que hablábamos Sí. ayer de él, ¿te No, acuerdas? ese es Amalia. Eso, Amalia, Amalia. Sí, sí, Y sí. Celia- Es que ayer hablábamos del bailarín. ¿Sabéis de quién no era sabíamos. novia Celia? Giorgio. ¿De quién? De Palomo Linares. Sí. Anda, Moreno. Y le dejó Palomo por Marina Danco. Tampoco. Es Que mal. yo he visto las sábanas bordadas con las iniciales de Celia. casarse. Para casarse. Con el ajuar hecho ya. Pues Mira, mira, Sebastián. ese matrimonio no fue tan feliz. No, acabaron fatal. Yo Muy mal, muy viví mal. muy cerca el divorcio de Sebastián y Marina, porque era muy amiga de Sebastián, Bueno, y pero íbamos Sebastián a también comer es Paloma también y yo con especial, él era muchos también días y especial. lo llevó. Sebastián era muy especial. pero Digo acabaron Paloma Linares. fatal, Palomo, mucho. fatal. Hombre, tiene una película, Aprendiendo a morir, que la hace con Marisol. Era monísimo, ¿eh, Sebastián? Era muy guapo, salía de Linares, era básico, Pero vamos, básico. de lo más humilde de lo básico. Bueno, como Bueno, los pues ¿cómo toreros eran de los esa toreros de época. entonces? Muchos de ellos, otros no. Por ejemplo, Victoriano Valencia no. Si tú mira al cordobés. Victoriano Valencia era cordobés, sí. Y el hijo. Pero y era nada de eso. Pero es que Palomo era más fino, era como más fiable, tenía algo de monaguillo, ¿verdad? Sí, Hombre, exacto. luego Sí. yo tengo un cuadro de Paloma O de Linares. Zapatero, ¿te acuerdas del Luego Zapatero? le dio Hacía por Zapatero, pintar. que era- Pero también. Pero luego, por ejemplo, Luis Miguel sí era listísimo. No, y Luis Miguel era guapísimo. Era otra cosa distinta, otra no era cosa. Dominguín. Oye, pero Luis Miguel no solo era guapo, era No, era muy... inteligentísimo, era... Yo lo conocí de mayor, que además me enteré entonces que seguía las columnas que había empezado a escribir en Diario 16, las guardaba. Y entonces lo conocí una mañana, hace un curso Andrés Amorós, y entonces va él, y yo también, hace un curso de toros, y estaba entonces con la Primo de Rivera, con su último... ¿Con Rosario? Con Rosario. Rosario absolutamente encantador. Y yo recuerdo que estaba con María, con mi mujer, y al final digo, ¿has dado cuenta que don Juan vive? Dice, sin la menor duda. Con 70 y tantos años, gordo, mayor y tal, es un tío que dice, aquí y era aquí. O sea, un poder de seducción, de convicción, como yo no he visto a nadie. Y ahí ves que no es una cuestión de edad.
de que sea muy guapo. Que sea Personalidad. muy... No, es una posición en la vida, de aquí domino yo. Hombre, Y la otra dice, vale. Las cosas que cuenta su hijo Miguel en sus memorias del padre, desde luego no le deja como un ejemplo de padre. O sea, que seguramente sea para admirar. Pero como en un otras Don Juan, cosas, sin la menor duda. Don Juan en el sentido estricto del tenorio. totalmente. Bien golfo, Totalmente. Pues pasa que en aquellos tiempos, ¿sabes? Ser padre no era tan fácil. Es decir, uno hacía lo que podía o lo que sabía. Es decir, Y lo que había visto en casa, que era poco. Claro, es que no... Los no es lo padres mismo. ejercían poco, dependía mucho de las madres, a veces las tías, las abuelas. Pero etcétera. bueno, no ha dejado buen recuerdo, buen sabor de boca, aunque luego todos le quieren y le han perdonado con los años. La infancia que les dio, el divorcio de Lucía Bosé fue brutal. Pero fue por la sobrina. Bueno, Es que la Marguerite sobrina, Dominguín, que hablando, paz descanse. hablando de Es de 15 años. eso sí era una menor. Es que tenía 15 años. Muy amiga mía, O 16. un poquito más tarde de esos años. La O verdad 16, es que era ¿cuántos tenía? encantadora, 15 o Maribel. 16. 16 años en esa época. Luego ella se dedicó al mundo de la belleza. Pero ¿y qué pasó? Yo es que no me sé la historia. Bueno, pues ella, la sobrina, que la conoce con 14 o 15 años, Yo a lo y se mejor va me estoy haciendo un favor a los con oyentes. ella. No, y Seguramente se sí, va, hace y se muy va bien con dicho. ella, Sí, hay que preguntar. que era una menor, que en esa época, además, mayor de edad en España, Fue un no, escandalazo, era a los sí. 18, camino de Salieron 21. unas fotografías de él con ella subida, estaban en una piscina en algún sitio y ella encima ella de sentada encima de él, y aquello ya provocó Una Lolita. pues Pero el final. Lolita, ¿eh? Bueno, pero Luego ella tuvo un hijo, tiene un hijo, su hijo que además León, ¿no se llama vive, León? ¿No? ¿El hijo se llama León? ¿Puede ser? que nunca se dijo Eso, quién León, era el López padre Mayor. de su hijo. Pero se supone, se sospechó. Bueno, había- Sí, pero puede que no, porque si no se habría dicho. No era es de Luis Luis Miguel, ¿eh? Miguel. No era, por ahí no iban los tiros, no, eso ya fue mucho después ya, o sea, eso, ella luego se dedicó al mundo de la belleza, yo es que la conocí cuando yo empezaba en el periodismo porque ella llevaba firmas de cosmética Yo la vi en el programa de Encarna una vez en la COPE. y seguramente llevaría a hablar Era cosas de belleza. encantadora, Encantadora. sí, encantadora. Fíjate, yo creo Murió que muy fue joven, una de ¿eh? las primeras Murió muy mujeres joven. que se operó más joven de estética en este país. Sí. Ella decía siempre que había que empezar con 20 y tantos años a operarse, y ella comenzó a operarse con 30. Yo creo que tenía 30, no como 30 años, Menos. se operó ya la cara. Sí. Y era atractiva. También Muy atractiva. simpática. Hombre, es que Lucía Bosé era una belleza. Yo recuerdo que Marguerite Diga, la famosa cineasta, lo he contado por ahí, un día, borracha, en Barcelona, nos contó que nos dio para Diván, para el primer número, un guión que se llama Le Camión, o sea, un guión de cine que no se ha llevado al cine, y lo publiqué, yo era el director de la cosa. Y entonces nos cuenta que Pierre Cardin le había dicho cómo conoció a Lucía Bosé. Y es que estaba la sala, la casa, digamos, donde vendía Pierre Cardin, era muy estrecha, muy larga, y era una puerta de cristal que daba pues, a los Campos Elíseos o donde fuera, muy larga, y luego ibas detrás donde estaban los modelos, tal y cual. Y entonces que estaba tal, y entonces se abre la puerta, entra una mujer y va andando. Al principio es a contraluz y no ve la cara. Y conforme va avanzando, es Lucía Bosé, y a Pierre Cardin se le saltan las lágrimas. Me extraña. Pero un Era canto a la una belleza. Canto a que la belleza. ganó, fue Miss Italia frente a Sofía Loren, Silvana Mangano y Gina Lollobrigida. es que menudo. Fíjate qué cuarteto se peleó por Menuda Miss edición. Italia y ganó ella. Ella hizo muerte de un ciclista, ¿no? Sí. Eso hizo. Guapísima, ya estaba casada. Ya estaba casada ya. con De el las mujeres torero, más como guapas, decía y ella. luego a mí me encantó Lucía también ya en la madurez, cuando ella, pues en lugar de Por el hacerse azul, 20 ¿no? operaciones, Se puso todo el lo pelo contrario. azul, sí. Ella se ponía el pelo azul, se pintaba las uñas de azul Tenía unos rasgos y que daba tenía una igual. fuerza que no la tenía nadie. O sea, nadie, ni sus hijos han tenido la fuerza de esa madre. ¿eh? Era Es una italiana, una mamá, sí. Con carácter, además. Ella Vamos tenía a- un museo, perdón, Sí, hombre, de en tallas Turégano. en Que yo he ido Turégano. un montón de veces. Ahí vive ahora su hija Lucía. Ah, Y ahí ahí vivió mismo. ella, Sí. ¿no? ¿No, Bea? ¿Eh? Ella vivió en Turégano, ella, ¿no? Ella vivió en Turégano, en este museo, el Museo de Los Cierto, Ángeles. ahora que es Navidad, Castillo, que recomendamos, porque el Bueno, es Castillo de precioso. Turégano es precioso, y Precioso. además tiene la cárcel de Antonio López, de Antonio Pérez, el gran traidor, el primer gran traidor a España, que para que no se escapara, y no sé cómo lo hizo, era una celda que consistía en un agujero excavado en la roca, sin más, y que tenía una trampilla por donde Le daban la comida. le daban de comer, imagino que evacuaba lo que le sobraba, pero era así. Y entonces lo enseñan con un corte de cristal que tú ves cómo era. Era Es un precioso ese agujero castillo en lo alto, además. Muy bonito, muy Ahí se iba bonito. Fernando el Católico cada vez que se enfadaba con Isabel. Sí. Cogía todos sus Sí, pero séquito siempre volvía. y se instalaba en Turégano unos Pero, meses. y entonces dices, ¿pero cómo salió de allí?
O sea, ¿cómo pudo salir? Porque en teoría eran juramentados, pues además Felipe II no era una broma. Que el tío consiguió escaparse de allí. Se presenta en Aragón. En Aragón, un pobrecito chaval, en Lanuza, que era un crío de 20 años, pone los fueros de Aragón y el otro lo deja, se enfrenta a Felipe II, Felipe II le corta la cabeza, como era natural, mientras él se va a Francia. Y la leyenda negra de España la escribe Antonio Pérez. Antonio Pérez. Hay una biografía de Marañón que se llama Antonio Pérez, buenísima, en 2 tomos, cómo alguien tan inteligente puede ser un traidor. Es genético. Hay gente que ha nacido para traicionar. Para eso. Es así. Bueno, vamos a hacer una parada. Vamos a medirnos los niveles de azúcar en sangre con el glucómetro que nos trae Adolfo Albisturi. Seguimos con temas relacionados con familias reales. Y sabes que ha hablado la famosa señora del vídeo de Coldplay. 6 meses después, Christine Cabot ha hecho unas declaraciones en The New York Times en las que ha contado pues cómo ha vivido todo este tiempo o cómo ha malvivido todo este tiempo. Pero su versión ahora la contamos. Yo le ponía una querella a Coldplay que los hundía, o sea... Porque es eso de salir. Pues fíjate que dice que una de las personas que más le han decepcionado, sin conocerla nada, es Gwyneth Paltrow, que a los pocos meses hizo una campaña de publicidad riéndose de ella para la compañía que la había despedido. Y fue novia de Felipe. Sí, en sus años mozos, cuando venía de intercambio. Y venía mujer del cantante de Coldplay. Bueno, Ya, y novia de Brad Pitt. También, que lo dejó ella y luego dijo, reconozco, me porté muy mal, porque Brad es muy buen chico. Y se educó en Talavera. Ella debe ser rarita, ¿eh? También... Ella es vegana, sí, bueno, dificilita. De desayunar coliflor y estas cosas. Perdona, que vendía enemas de regaliz y de tabaco y se ha hecho rica con esa cosa. Horrible. Vamos a ello. Pero es lo que se las compran, ¿eh? Pues te tiras unos gases con esos enemas. Bueno, a lo mejor era eso lo que... Pero con olor a regaliz. Bueno, no sé yo, es el olor. Muy buenos días. 5 millones de adultos viven en nuestro país con diabetes, casi un 15% de la población adulta. De ellos, casi la mitad no están diagnosticados, desconocen que padecen esta enfermedad. Conocer los niveles de glucosa es esencial en estas personas para prevenir complicaciones. Con los innovadores glucómetros sin pinchazos de Protege tu Vida es posible medirlos sin agujas ni dolor. Un sensor de rayos infrarrojos en el dedo se encargará de hacerlo. Llama al 973 0101 y mide tu azúcar sin dolor con el glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. Por ser oyente de radio, lo tienes además con el libro Historias de nuestros médicos gratis y con un servicio de telemedicina. 973 0101. Controla tu glucosa sin pinchazos ni dolor. Viva la vida. Pues sí, esto es un clásico de Coldplay, pero es que la vida hay que valorarla como es, sobre todo la de nuestros mayores, a los que queremos y a los que queremos que no se sientan solos y a los que recomendamos que adquieran el reloj Durkal. Nosotros que por cierto es un regalo de Navidad. Un buen en Madrid regalo de hay Navidad. cientos de miles de mujeres están solas porque viven 7 años más que los hombres y es la ciudad donde más expectativa de vida hay ya del mundo. Donde más vive Por la encima de gente es Japón. en Madrid, por encima de Kioto, que era el único que estábamos ahí empatados, ya le ha pasado Madrid. Pero ¿eso qué significa? Como bien, 7 años más que nosotros, chicos. Y no nos podemos quejar, etcétera. 7 años más de media, que hay muchas Los solas. 7 que nos quitáis en vida minuto a minuto. Luego, No. Bueno, los 7 no los quitáis vosotros, pero el que se muere antes somos nosotros. De todas maneras, Mira tú qué argumento. como- Ni el PSOE... Como decía Silvian, que es como una gran amiga nuestra, decía, toda mujer tiene derecho a unos años de buena Sí. viudedad. Eso es. Exactamente. Es que por eso decía que la naturaleza es justa. Al final Bueno, hay un pues para equilibrio. eso Pero ojo con años. el equilibrio, porque te caes y Ya. no tienes a quién llamar. Bueno, el reloj Teleasistencia. llama por ti, avisa Allá por ahora, ti. Pulsamos un botón y allá que nos vienen a Sí. ayudar. Apunten el número 910-888-852. 910-888-852. Por menos de 25 euros los 3 primeros meses Sí, tenemos señor. reloj y esa teleasistencia. Sonaba Coldplay porque, bueno, vamos a hablar de Christine Cabot, pero antes... comentar la ampliación de ese comunicado urgente de la familia real noruega anunciando que ya van a pensarse si ponen en lista de espera para trasplante a la princesa Mette-Marit. Eso Y es que además, ya está. Hombre, eso es eso que ya es, está. han hablado de los neumólogos que están tratándola desde que se anunció que padece fibrosis pulmonar y el hecho de que se mencione ese pasar a la lista
de personas que están a la espera de que les trasplanten un pulmón es interesante. Es decir, va a seguir el mismo protocolo que todos los noruegos. Bueno, hombre, que luego, vamos a ver. no lo sé, no tengo ni idea. Vamos pero a Bueno, en ver. España eso se hace a rajatabla. Corrados de Rafael estuvo en la lista hasta una semana Sí. antes, gravísimo. Bueno, en todo caso lo aceptamos. Yo Lo creo que aceptamos, sí, que en eso somos serios, gracias a Dios. A lo No, mejor en sí, otras cosas serio no. es serio también. Serio es también el que más dado ayudarle. O sea, eso también es serio. O sea, un borracho que no ha hecho en la vida más que recaer, y alguien que ha trabajado toda la vida, que es una persona que ha hecho mucho bien a la gente, a mí, en fin, la lista de espera está bien como referencia al tiempo. Es que Pero luego también está lo No, que pero luego están las socialmente... condiciones de cada paciente, que también Claro, ayudan pero mucho. como eso es alguien que se cuida, interpretable, que no. eso es no tengo muy interpretable. claro si Pero los bueno. alcohólicos además optan a... Es que por eso digo, es que hay gente que no opta directamente No, porque no optan, no están aptos para Bueno, aguantar a lo mejor ya, una pero intervención los que sí así. están y han llevado una vida horrible. Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, pues cuando sepamos más noticias, la verdad es que es lo que tú decías. Ella ha dado un ejemplo de Y el entereza otro con día todo lo estaba que en está la ocurriendo. en el novela María Corina Machado, Sí. era impresionante. Yo digo, parece el Sigrid de Tule, la novia del capitán Toqueno. Pero te das Crispín y Una cuenta... Goliat. rubia que iba de blanco, Crispín que y estaba Goliat. ya. Sí. Todas estas sí. entonces princesas, ahora reinas, como en el caso de Mary Donaldson, son las que aguantan la monarquía y las que ponen la otra mejilla a pesar Bueno. de que sus maridos, en el Bueno, caso de pero, Mary pero, Donaldson, pero a bueno, veces... Maite Mari te estaba metiendo unas patas con el hijo Con el hijo Bueno, que ya tiene. le Con el dijo, hijo. Más que ella que le encubrió, que es una cosa un poco fuerte. Es que la ha Que salido, el hijo quiso, la ha salido porque además ganando. tampoco llegó a encubrirle. No, pero bueno, Que llamó a ver qué había, pues lo El hijo la ha típico. salido ganando. como, Dicen que escondió pruebas. como Zapatero Dicen. con el de Plus Ultra. Bueno, no, esto compares, Zapatero no compares. es el narco. O sea, bueno, pero A antes ver, como madre precisamente... se la puede entender también que intente a su hijo. A ver, pero es que una eso, madre eso va en el Zapatero no es instinto materno. Zapatero Y que no se es la sienta- madre de Maduro. Zapatero no, Zapatero estaba protegiéndose él. Y Él. él a un rincón Menudo sin golfo. cobertura para hablar. O sea, una Y cosa con un teléfono de de los prepago se que luego tiran, tiraba. Que solamente lo Como utilizan los The delincuentes. Wire, The Wire, claro, el narco. Y aparte que no existen ya esos teléfonos, y yo luego creo. Mete Mari también Salvo yo creo para los que... de- Sí, sí Bueno, existen, porque yo sé de mucha gente que los tiene precisamente para hacer cosas el mercado malas. negro, dices que lo puede ver claro. Mete Mari puede tener ese sentimiento de culpa de que su hijo a lo mejor pues se ha torcido por esa No, y vida que que ha cree que vivido. sabe Es madre. algo y no Ese sabe dislate todo. Es estar expuesto a los medios. Pero Isabel, No, antes nos ha dicho Alejo Vidal Cuadras que él conoció cuando era vicepresidente del Parlamento, no hace tanto, que fueron a visitarlo Mary Donaldson y Federico, entonces príncipe. Y ¿Ya está en el corral de la morería o no? No, todavía no, Ah. pero cerca. Que Mary Donaldson le pareció extraordinaria, que todas las preguntas que le hacía eran inteligentes, saber estar, elegante, y a otro le pareció un militar simplón. Esa Digo, es la pues mira, definición. Juan Carlos en la academia y en el tubo, o sea... Ya, pero mira, Mary Donaldson ha cogido y ha dicho, pues ahora voy a salir sola en el Christmas navideño de mi fundación. Ni Y Federicox, ni ovejas, que, ni nada. Que se lea la sentencia de la justicia española diciendo que Genoveva probablemente sí que hizo algunas cosas. Que Pero, hombre, tampoco bueno. vamos ya a recordar a estas alturas. Pero bueno, en fin. Bueno, la sentencia es un prodigio de malicia y precisión, porque la verdad es que la ha hecho una juez o un juez, no sé, que se lo sabe, que de esas que se preparan, sabe lo que Ah, es nos la está crónica. viendo, la admiramos. Bueno, pero es verdad, porque la dice, bueno, esta señora no es una mujer cualquiera que nos vamos a... No. Esta señora ha estado en tantos concursos, en tal y cual. Ha hecho esto, ha hecho lo otro. Está casada con el de la Casa de Alba. Ha salido aquí, ha salido allá. Se ha beneficiado de esto y tal. Luego tiene derecho como todos. Pero no es alguien desconocido a lo que vamos a tal. Y la sentencia, cuando la salva, la condena. Es Bueno, una... pero a mí que me se venda como victoria cuando te condenan a 200, creo que era $250,000 euros, se supone que solamente por sacar fotos de tu Instagram, eso no te lo comes tampoco. Pero la deja a O los sea pies de que, los caballos. aunque la dejes a los pies de los caballos, al final le das la razón, porque hoy en día Sí. 250.000 euros para un medio de Sí, pero comunicación eso os puedo es asegurar pero que es eso- muchísimo No, pero que dinero. la apelación, ¿eh? La apelación, eso te puede quedar en la décima Bueno, parte. o no, o subir. No, Vamos a ver. subir y no, luego pero- la referencia primera que hace a instancia, ella... ¿no? Sí. La referencia que A lo hace mejor a se queda ella... solamente la audiencia. No, al Supremo no creo que llegue. Se quedará en la audiencia. Bueno, no lo sé, la Bueno, cantidad pues es grande y Hombre, yo la creo que ahí cantidad- se la apela, cantidad es como tú puedes para apelar reconocer el todo. delito, pero no la cuantía de La la, cuantía no, claro. reparación. Y Entonces, ahora viene otra sentencia, que a mí me dijeron que era en diciembre, lo que pasa es que no sé si va a dar tiempo o no, pero viene otra sentencia de otra demanda de Genoveva. Vamos a ver. Anda. Si no es ¿Y a quién? diciembre, será primeros de también año. a los medios. A algunos colaboradores, a uno en concreto, que viene ahora la sentencia.
también, oye, que no sé si va a ser a favor o en contra, bueno, a Alessandro Lecchio. Ah, Que después de todo lo que ha pasado, ahora está pendiente. Y me dijeron que sobre diciembre, pero igual con las fechas estas Oye, por navideñas... cierto, ¿no comentamos ayer la sentencia que ha condenado a Gustavo por lo de María? Es verdad, no, que ha aumentado, la pena. Por eso os digo que las sentencias bajan o suben, ¿eh? Hombre, pero es que lo de Gustavo pues era una cosa... Y lo de Mariló, tenía razón Mariló sin la menor duda. No puedes entrar todo en un hotel a hacer un... No, y no puedes hacer una foto... Vamos, eso es de como diría, eso es de primero de... Paparazzi. De paparazzi. Y además lo que se juzgaba es el intento de venderlas, porque nunca se llegaron siquiera a publicar. Pero que estaban, también, pero supieron, que también y anduvieron por ahí. Sí, supone un varapalo importante a determinado tipo de prensa. Gustavo está pillado en toda la fábrica de la trola desde el principio hasta el fin. Sí, Mira, es el que aparece en la corrupción de la policía, que suministraba material, ¿os acordáis? A medias con un comisario full. Que, bueno, que ahí es donde sale toda la historia, cuando sale Mila Jiménez enseñando la tarjeta sanitaria psiquiátrica de José Fernando. Y siempre lo hemos contado, porque a mí me lo han contado así. A veces la gente no vela, pero es verosímil. Y llega un juez, que no es el Marcelino Sesmero el Eterno, que se ha tirado 100.000 años y le ha costado, llega y dice, oye, Pepe, ¿sabes si se puede, si es legal, sacar tarjetas de la policía o de los psiquiátricos y tal? Eso es el delito más grave que hay en un funcionario público. Pues en Sálvame lo han sacado. Que no, que eso no se puede sacar, que es un delito muy grave. Que lo han sacado. Que te habrá parecido a ti. Dicen, no me habrá parecido, es que lo he grabado. Le dan y efectivamente ahí sale Mila enseñando la tarjeta. Y dice, ¡buah! Y ahí empieza. Protección de datos. Pues mira, una de las personas que sigue, porque es verdad que este caso se ha alargado en el tiempo, porque unos iban, otros venían, otros se retiraban, y luego Marcelino no tenía prisa. No. Y Omar Montes es uno de los que ha seguido hasta el final y ahí está. Ayer, por cierto, inauguró su primer, porque va a montar una cadena de restaurantes kebab. Sí. Y entonces tiene gracia, reconozcamos que tiene gracia, porque dice que su padre, él siempre lo reivindica, además, cuando empezó su vida mediática, su padre fue el que trajo el kebab a España. Hace ya... pues 30, 40 años, cuando no había kebab, no había costumbre de kebab. El kebab lo trajo la Legión en tiempos de Millán Astray. Yo recuerdo igual que lo que llamaban cigarrillos de anís o de grisa, que es la marihuana. Yo recuerdo el kebab que había delante de los cines Alfabil, que era el único que yo conocía de Madrid, que estaba riquísimo, por cierto. Sí. Pero bueno, él quiere reivindicar el origen, dice que es lo único que conoce la fórmula del kebab, era Michael Jackson, que murió, y su padre, su papá. Ha abierto uno en Madrid Río, que es un centro, un centro que hay ahí al lado, y es el primero, se llama Origin, con J, además, y es el primero de los que quiere que sea, pues eso, quiere montar su cadena de kebab. ¿No os podéis imaginar ayer cómo estaba Madrid-Río para pedir un kebab de Omar, que por supuesto Omar estuvo ahí pues repartiendo kebab, muy divertido. Se esperaba que estuviese Ilia Topuria en la presentación. Bueno, esperábamos nosotros que estuviera. Bueno, a ver, estaba en la convocatoria, bastante. Es verdad que convocaba a una amiga nuestra y dijo, a ver, no va a hacer declaraciones. No. Y de hecho no se presentó hasta que las cámaras no se largaron de allí. Luego, cuando miras las redes privadas, o las redes sociales, perdón, de Omar Montes, ves que Ilia Topuria estaba allí, está metido en un lío tremendo. Ahora vamos a hablar del comunicado de Georgina, de la abogada de Georgina, de su exmujer. Bueno, yo debo decir que me he visto el comunicado que me ha enseñado esta mañana Isabel y me parece que se ha metido en un lío es la abogada de Georgina. A ver, más que en un lío, bueno, es que no podía seguir callada. Aquí parece que esto es una campaña de comunicación y están todos dirigiendo su estrategia de comunicación, que luego veremos los jueces lo que dicen. Sí, pero aquí yo mando un comunicado, pues yo mando otro, pues yo te anulo el tuyo, pues yo hablo con periodistas, pues yo no hablo con periodistas. Pero una abogada que dice, cuidadito con lo que publicáis. Primero, cuidadito tú a la hora del Código Civil y el Código Penal. Segundo, cuando expliques tú cuál es tu versión, podremos comentarla. Pero sin explicar tú, amenazar, a ver si vamos a hacer, haremos lo que nos dé la gana, querida. Y tú, acostúmbrate a vivir como una adulta de tu trabajo. Y de esto de amenazar a los medios, esto está bien en Venezuela. Aquí todavía no. Y el texto es el texto para cambiar de abogado. Ya, lo que pasa es que yo también estoy escuchando cosas muy duras
contra una mujer que de momento no sabemos quién tiene. Yo no me voy a poner a favor de Topuria porque sea la estrella ahora mismo del rock and roll. O sea, a mí la estrella me da igual. Sí, pero es que yo estoy viendo las cosas que están diciendo, barbaridades en medios públicos. Pues no será ojito. No, pero esto, por ejemplo, te prueba un poco. Yo ayer, que estuve trabajando para lo que escribo los domingos, llamé a socialistas de estas para enterarme un poco del código deontológico, de cómo funcionaba aquello y tal, no sé qué. Te decían una cosa, y es verdad que cuando una ley, que como en el caso de la ley de violencia de género, no tiene garantías para la víctima y para el agresor, cuando no tiene garantías para el agresor, se puede cuestionar todo el rato. Y por eso este caso es mucho más importante de lo que nos Pero si pensamos. es que con esa ley no va a haber caso, va a ser un lío. Porque esa ley te garantiza el lío. Ayer salió la nueva fiscala, que es peor todavía que el escafandro, más mala que un dolor, que es que a Errejón no hay que juzgarlo porque ella, la fiscal, que no sabía exactamente lo que suponía que le decían que no. Dice, ¿perdón? No, es que no entendió muy bien lo que significaba la negativa. Un profesor de la universidad que tiene una tesis, que va dando clase, que va presumiendo de que va a cambiar España, etcétera, no sabe lo que significa cuando le dicen no. La misma fiscalía que se puso a llevar la bandera del caso de el beso el piquito, como decía. Piquito, la misma fiscalía corrupta. Sí, es cierto que, por ejemplo, en el caso de Lisa Muliá, seguramente habrá habido, que es lo que pasa en muchos casos, que a la gente pues la violan y a lo mejor la violan y le pegan más de lo que se denuncia, desgraciadamente. Pero si es que lo que dice la fiscalía es que no haya juicio. ¿Cómo que no va a haber juicio? ¿Pero cómo no va a haber juicio? Pues si la propia denunciante... Pues si está la propia denunciante que le han puesto a caer de un burro. Mira, el último, aquí en Libertad Digital, Pepe García Domínguez es libre de escribir. Una actriz mediocre, una actriz en tal... Bueno. Eso, razón, eso no le quita razón. Claro, pero... Claro, ¿por pues qué? Porque cuando denuncia... Yo siento deciros que estoy viendo desde el minuto 1 cómo aquí se ha dirigido más la operación de comunicación y cómo ya hay muchos altavoces de Topuria. Y entonces yo, cuando veo estas campañas... Ya de entrada me pongo en contra. Ya de entrada me pongo en contra. Pero yo cuando un abogado me dice cuidado con lo que dices, me pongo en contra del abogado. No hagáis caso a la otra parte tanto, que a lo mejor la vais a pero a mí como dice el bolero, no me amenaces. O no digas nada. O sea, es mejor de todas maneras, yo creo que ahora el que calla parece que otorga. De todas maneras, ahora mismo, yo creo que el famoso péndulo que hemos estado en la locura, ahora se puede estar virando al otro lado y hagamos... No, porque la ley sigue siendo una ley de ese lado. Digo mediáticamente, digo el están espíritu... empezando a escuchar los testimonios de los hombres que el otro como día, cuenta Soto Ibar. Yo el otro día, por ejemplo, a una pobre chavala que le habían dado una española, creo que le habían dado una matrícula de honor en Oxford por una investigación sobre las hormigas, y tenía 31 años, y había un montón de gente asquerosa, o sea, orangutanes directamente, que le decían, tú menos estudiar y a tener hijos. Bueno, pero eso siempre hay un imbécil que a lo mejor es una tía. Pero que está cambiando mucho el discurso. Bueno, pero porque ahora en las redes sociales cualquier imbécil dice lo primero, como dicen los cubanos, lo primero que se le canta. Ya, pero es desagradable cuando te toca, ¿eh? Sí, pero a mí, yo insisto, tenemos ya experiencia. A mí abogados que me den clase de ética, ninguno, ¿eh? Ninguno. Yo lo tomo más como un aviso a navegantes, que yo creo que la otra parte está... No, pues que vaya a avisar a otros navegantes que no generalice avisando. Y que no se mediatice ni se haga una campaña negativa de esta chica que ya la están presentando como una chantajista, una extorsionadora. Bueno, eso es lo que ha dicho él. Eso es lo que ha dicho él. Yo lo escucho ahora en boca de mucha gente y además te lo dicen como... Está en un comunicado. Si es que los que están hablando por boca de Topuria realmente están leyendo el comunicado y ampliando pues dice mucho de Topuria decir eso públicamente. Tú pon la demanda, pero ya la campaña de comunicación solo era el juez. Porque no dirá un juez, no hace falta llegar a un juez. Las cosas son o no son. No querían denunciar, bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué ha pasado. Es que a veces tú no quieres denunciar precisamente por todo lo que se va a montar. Es que es tan delicado este tema. No, ya se ha montado, si lo has dicho tú. Claro, pero ya se ha montado. Se ha adelantado. No, pero bueno, que evidentemente el fuerte de cara a los medios es Topuria. Hombre, claro. Sí, pero luego ya verás... No, pero yo no creo, porque ya
esto hace 5 años hubiera acabado con Topuria mediáticamente. Ahora ya no pasa porque Bueno, porque estamos, ha habido mucho errejón. estamos en el otro lado. Sí, Eso es. bueno, Fíjate aún no estamos en el que otro una de lado. las Estamos... cosas- Bueno, Depende de quién seas, te Sí. tratan de una manera y te tratan de otra. También. Esa es la conclusión Eso al es final. Y ahora ya indudable. Topuria es el ídolo de esta generación, pues Topuria, bueno, Y pues leyendo vamos la a ver. entrevista precisamente en el Times o el reportaje que han hecho con Christine Cabot, con la mujer de lo de Coldplay, dice que las principales críticas que ha recibido, de las 500 llamadas que ha recibido amenazándola, entre otras cosas, de muerte, la mayoría eran de mujeres. Dice, las que han sido más críticas conmigo y me han llamado adúltera, incluso por la calle, delante de mis hijos, han sido las propias Pero yo me mujeres. pregunto, ¿por qué hay que leer lo que dicen las redes? yo nunca lo leo. Bueno, estás aquí Yo- sobre yo- adictas. todo. No, pero ¿por qué? Yo todo. Bueno, yo nada. No, Yo no he depende tenido de cómo nunca esté. una pero red social. No he querido. Ya Ya, pero no puedes poner ya puertas al campo. Pero ya no son las redes sociales nada más. Es que fíjate la pirada esta que dice que Brigitte Macron es un tío. Ya. Candan Sowell. Sí, pero a eso me parece muy bien que le metan un paquete que Ya, la ya, arruinen y acabe en Alcatraz. o fíjate- y por lo que dice Alaska, porque han cambiado los tiempos. Antes, si te callabas, no pasaba nada y No te la puedes cosa se callar. Ahora no te diluía. puedes callar, eso es Ahora verdad. No te puedes Fíjate, callar. Lo Tucker tengo Carlson, clarísimo. que está dando altavoz a gente que dice que si seguían a Charlie Kirk, la CIA y que... Bueno, o sea, este y imbécil, con que por cientos- cierto dijo ayer que hoy iba a declarar la guerra Trump a Venezuela. Espero que dimita y se vaya a ahorcar al viaducto, porque eso no si se ha todos los producido. políticos que Le daba dimiten, igual. dimiten- Hay un tío joven que se llama Nick Fuentes, me parece. Ah, bueno, pero eso es otro que pirado. ese es un nazi. Es un nazi. Se dice que Hitler no acabó bien la faena. No, y que la culpa de la O sea, guerra la tiene Churchill. Bueno, y a este imbécil le entrevista a este que tiene 50 millones de seguidores, pero para blanquearlo. Vamos a ver, soy imbécil. O sea, este será un imbécil, nace un tío que no tiene ni 30 años, tiene 20 y tantos años, parece que tenga 18. Tiene una cara de tonto imberbe, que es que no puede con ella. Dice unas gansadas de analfabeto, no llega a nazi, o sea, es el párvulo de los nazis. Pero el otro no, el otro es un golfo, y sabe que hinchando el perro y diciendo barbaridades va a tener una audiencia segura. A cambio se está cargando la derecha americana. La derecha americana se acostumbró a seguir en las redes las cosas de Trump y tal, y ahora ya no sabe vivir de otra manera. No sé aquí, ¿eh? Además Pero va que es lo subiendo el mismo. nivel, va Las subiendo el redes nivel de- tienen un peligro tremendo. Cualquiera puede decir, me han amenazado de muerte 37.000. No lo sigas. No lo yo sigas. Ya sabes que siempre digo que si las tienes abiertas te expones a que te critiquen, pero Claro, también no, tienes no. la capacidad de bloquear, que es lo que Ah, yo bloqueo, yo bloqueo. empiezas Vamos, a bloquear. Cuando tengo un poquito de tiempo, digo, voy a bloquear un poquito. Claro, y a eso bloquear, es. y a además, bloquear. y yo reconozco que dejamos que todo el mundo entre en las nuestras. no, pero en esto nuestro es un Instagram, programa. En Es este distinto, programa, claro. hasta que hay menciones a nuestras familias. Ah, y en no, ese entonces momento no, yo se soy bloquea. radical también. ¿Por qué? Porque no tenemos A ver, por qué las redes sacan lo mencionar a peor nuestros de la hijos o a nuestros sociedad. padres. Es verdad Sí. que sirven para muchas cosas buenas, yo no soy de las, Sí. porque yo las sigo y creo que sirven para mucho, pero sacan lo peor y sacan lo peor. Ahora, la última moda es que ahora parece que han descubierto la televisión en el programa famoso este de los gemelos. Ahora te hablan como la nueva televisión. La nueva televisión es que una señora se hace una mierda, pero una mierda así, La amarras. literal, Hablas de la amarras. en el suelo y todo el mundo sí? tiene que saber de quién es esa mierda. Me Eso dices. es la nueva televisión, la revolución. Eso es lo más- las concesiones de los medios públicos. Eso es la Porque mayor una televisión cochinada es que una hay, concesión. y es una guarrada. exaltación a la violencia, al, No, pero eso es al en mal YouTube, eso es en gusto. YouTube. Vamos a simplemente un titular porque tenemos que Eso, acabar. eso es en ponemos YouTube, pero ¿sabes el problema? Que como las teles generalistas tampoco hacen apóstrof y las teles Claro. públicas, pues ¿qué pasa? Pero mira, ¿Qué pasa? fíjate, Cancelar una cosa que El que lo otro hace- día No, pero- Emilia hacía un análisis muy certero, Esther Mucientes, de verdad, porque además... Cosa rara. Sí, no, pero tenía razón. pero no, espérate, pues el otro día el estuve con ella. muy valiente. Sí, absolutamente Sí, encantadora. porque No, le ya lo cancelan, sé, por todos favor, me lo eso Sabía que dicen. era encantadora ya, pero, Pero quiero le decir, encanta pero, Broncano. pero lo explicaba muy bien en El Mundo. Mientras que las televisiones se tienen que, o nosotros nos tenemos que atener a una serie de códigos de conducta, como en YouTube no existe ese código Sí existe, sí. Bueno, existe de alguna manera Existe en una de las para cosas monetizar. que la televisión, el autocontrol,
pasa lo que dice Bea, que hay la gente defeca en ahí medio del están salón, a leche diaria, están con a los pegarse, vasos, se tirarse... pegan. Sí he leído. Montero. Fíjate, yo he pensado que sería la primera cadena. Pues Irene ¿En serio? Montero... pero a lo Porque mejor como de es la todo basura que- de todos los Ay, días... que Ven como la Irene nueva Montero. televisión. Irene Ha hecho un Montero. vídeo- El hilo negro. Ha hecho un vídeo para... creí porque que han había hecho- hecho... como han Han echado echado al al labrador, Sí. pues ella ha hecho un vídeo sobre la homofobia, sobre... O sea, Oh, y macho, tío, estamos no. en el rocito otra vez, por Sí. enésima vez, utilizando Estamos en los el medios para cutrerío, eso. más No, cutre del pero- mundo. Mira, pero el otro día, a mí el algoritmo me sigue según las cosas. Y el otro día, y lo conté, he visto un resumen biográfico de Lord Mountbatten extraordinario. Extraordinario, que yo no sabía la parte última, cuando ya un señor describe que con 11 años abusó de él, en una cosa que se parece mucho a lo que pasó con Jacques Lang en Francia, que los pedófilos de la corte de Mitterrand, sobre todo en torno al ministro de Cultura de Jacques Lang, se iban los fines de semana a los donde tenían a los Down y se los cepillaban. Ay, por favor. Pero Pues te este era un niño de familias rotas que con 11 años había usado Mountbatten. Pero sabes una cosa, que iba a hacer Joe Bright, que es el de Expiación, que sé que te, Sí. que te ¿Quién gusta es? esa película. Muy buena. Iba a hacer una película sobre el libro Están aquí. Indian Summer, que era, Sí. que era cómo se hizo la partición de la India en los Sí, tríos de sí. Nehru, Lady Mountbatten. No, sí. y ¿Y le dejaron? esto. No, hombre, pues se pusieron los indios. Pues ¿qué ahora le con el- pasa? Emilia, nada, que son fotos que acaba de colgar la Casa Real. Hombre, La milagro, princesa, milagro. Reaparece. trabajando Por en la fin. Academia de San Javier y charlando con sus amigos y señalándose, guapa. no es la galleta, sino la insignia, ¿no? No Sí. siento mucho a los oyentes militares que nos escuchan. Es Sí. lo que lleva en el brazo con. Pero eso con es porque su le han ya puesto formación. una graduación o algo y está No, ella es enseñándola. alférez, a ver, a ver. no Sí, te- no- mira, a ver, Tico. Ella es alférez. Mientras tanto, mientras Tico lo mira y lo investiga, Emilia, temas para mañana Eso. de otra crónica. Por Tenemos supuesto, que ir a- llevamos- Bueno, sí, es una gueta que le han puesto ahí ya como que es piloto ya. Por eso que ya es Llevamos- o sea, están presumiendo de O sea, que ha que está conseguido volando, algo. Ya que es está piloto. volando. Piloto de aeroplano soy, como dice No, y la además canción tal y como de está la Fila. institución, mejor que aprenda a Mejor que pilotar. aprenda pronto a volar. Por si hay que salir volando. Sí, no, por si hay que pilotar. Su primer vuelo en solitario es la celebración. Claro, ¿vale? Ah, claro, eso Y claro. la tenía un pierna sentido. lleva el papel que se No, pero supone solitario no habrá ido acredita o- solitaria, habrá ido con instructor, me imagino. Hombre, claro. Bueno, ¿o ¿En no? solitario? No, Tico? no, no. ¿En solitario? ¿O no? Sí. ¿En solitario? A mí me da... Si es en solitario es El que primer ya vuelo tiene solitario. ya el sin duda, título. no, que tiene Yo horas, estuve hace horas de poco vuelo para allí, hacerlo. bueno, allí cerca en la playa, y venga a pasar todos los de la academia, claro, con los avionetas. Y yo venga a decir, a ver si pasa Leonor por aquí ahora. cómo lo hubieses conocido? Yo la saludaba, yo desde la hamaca ¿Sabes saludaba. por qué? Mira, es que, A ver, la Manga tiene un hotel ahí. Claro, Ah, el bueno, yo Guaya. estuve en otro. El del Gran Hyatt, Además la Manga... que es una extensión, ahí ves el cielo. Yo estuve se en un llama club Gran náutico Hyatt, buenísimo. La Manga Club Golf and Spa es absolutamente maravilloso, está cerquita del Enorme. Cabo de Palos además y están celebrando la Navidad por todo lo alto. Nos invitan a que pasemos allí la Nochebuena, la Nochevieja, el Año Nuevo, Reyes o unos días entre medias para descansar y para, como digo, disfrutar de la mejor gastronomía, el mejor ambiente y el mejor clima porque casi que nos lo garantizan. Emilia. Pues llevamos, no sé, porque tengo ahí a Marta liada con el caso Topuria, no sé, no he visto Marta nada. es la única periodista que ha entrevistado a Georgina. Sí, la pero única fue periodista en antes, España. fue antes de Antes todo. de- Bueno, pero tiene Pero bueno, relación. tiene su Sí, mérito. eso sí. Tiene el teléfono. Ha cambiado de representante. Y la Georgina, confianza. además. Bueno, pero Marta, pues todo es redes sociales, ¿no? O sea, de esta gente Sí, muy sí. reservada y sobre todo todos estos tienen una imagen muy controlada, también Topuria tiene muy Sí. controlada la Hombre, suya. tienen community manager. O sea, Oye, que una vais nueva por Georgina, ¿os dais cuenta del juego que le van a dar las Georginas? A mí me gusta más la de Jaca. ¿eh? Bueno, a mí todas las Georginas. Me gusta algo mucho más? ese nombre. Bueno, llevamos alguna entrevista que está muy bien, así a un político retirado que hace tiempo que está ahí como apartadillo y ¿Pablo tal. Casado? No. No, dicen político, no un traidor. Vale. Bueno, pues gracias a Bea, Emilia, a Tico. Encantado. A la vuelta nos vamos al cine con Arconada, otra de Avatar. Yo lo he visto el anuncio, digo, No, pero no pude con la no voy a primera. decir aquello de pan en el mundo que quiero bajarme. No, tiren el mundo por la ventana, esa basura, qué Pero feo creo que es. la película sobre el extranjero es muy buena. Pues yo he leído que es malísima. Pues no sé, yo pues le di a Bollero y a Oti, no. Pero tener a Sigourney Weaver y poner un muñeco
Es que no. Si Sigourney Weaver en Avatar, que la sustituían por un muñeco animado... Bueno, es que tenemos una edad, ya Sí, no es Sigourney Alien. Weaver, da igual. Ya no es Sigourney Weaver Alien, es Isabel, es lo que ya más. por Alien mata. Ya no es, Lo ahora más. es nadie. Ahora es Ahora nadie. es nadie. Oye, por cierto, ¿qué fue de Roger de Salas? Para que habléis, ¿sabes? De gente... ¿os ¿De quién? acordáis? De Roger de Salas. Era un periodista del País que hacía moda, no sé. Ah, sí. ¿Tú te pero- acuerdas? Sí, hombre, Hace mucho que no... perfectamente. Sí, Roger, pero... es verdad. Lo he dicho ahora mismo, ¿por qué? Porque hemos hablado, ¿sabes? Del pasado, de cosas del Sí. prensa pasado, y de un tío que hacía mucha moda. Está muy Sí, bien. hombre. Sí. Hay que investigarlo, pero será Nada, otro, es en un- otro es un momento. comentario. Bueno, yo creo que Será en estará otro momento, retirado. porque Yo ahora creo nos que ya vamos está retirado. Al cine, al teatro, a los museos, todo eso. Va. Es la mañana. Es radio.